Bueno, el día de hoy quiero hablarles sobre un concepto fundamental, tanto en el estudio de la termodinámica como en la ingeniería de motores térmicos. Dicho concepto es el ciclo de Rankine. ¿Qué es el ciclo de Rankine? Pues es un ciclo termodinámico idealizado de un motor térmico que trabaja a presión constante y convierte pues parte del calor en trabajo mecánico. En este ciclo el calor se suministra externamente y a un circuito cerrado. Generalmente usa agua como fluido de trabajo. Pues como podemos ver, ingresa acá el fluido en estado líquido, pasa por acá. Al llegar a este punto, pues se presenta un calentamiento isobárico, pues donde gracias a la combustión de combustibles como combustibles fósiles como podría ser el petróleo, el gas natural o pues como se ve en la termo de Paipa, el carbón, el gas se calienta y pues lo cual genera que llegue a un punto donde pasa de estado líquido a estado gaseoso, que digamos ya se puede observar en esta parte que está donde el vapor está entrando a la turbina y pues se presenta una expansión isoentrópica que pues después de ser calentado este fluido entra en la turbina y pues se expande de, de una manera adiabática mientras que realiza el trabajo de hacer que la turbina se accione. En este proceso pues su temperatura y su presión disminuyen haciendo que entre a un proceso de enfriamiento isobárico el cual se lleva a cabo en este condensador. Pues el fluido ahora en forma de vapor húmedo eh, con su presión constante se enfría en este condensador. Pues durante este proceso se extrae el calor del vapor y se convierte de nuevo en un líquido. Su presión se mantiene constante durante este proceso. Acá, al momento de que ya está en estado líquido nuevamente, sale por esta tubería entrando a esta bomba donde se realiza una compresión isoentrópica. Pues este líquido resultante de este enfriamiento en el condensador se comprime de manera adiabática en esta bomba, aumentando pues su presión y su temperatura. Pues sin embargo, debido a que este proceso es isentrópico, la entropía del fluido pues se mantiene constante. Cabe aclarar que pues dicho ciclo de Rankine está compuesto por dos transformaciones isoentrópicas y dos isobaras, que son las que acabo de mencionar anteriormente. Esto hace pues que sea la base del diseño de cualquier máquina a vapor. Eh, ¿Cómo sería el fluido ideal para este ciclo? Pues una, las principales características que debe tener un fluido para ser utilizado eficientemente en el ciclo de Rankine, pues principalmente sería que tenga un alto valor del calor latente de vaporización a la temperatura de ebullición. Pues esto nos asegura que el fluido pueda obtener una cantidad significativa de calor al vaporizarse en la caldera, lo que aumenta la eficiencia del ciclo. Pues la segunda característica sería que tenga una baja, pues que tenga un bajo valor de la capacidad calorífica del líquido. Esto nos garantiza que una capacidad calorífica baja significa que el fluido se calentará rápidamente pues en la caldera. Pues en este caso pues cuando se haga la combustión, lo que es deseable para una transferencia de calor mucho más eficiente. Pues como tercera característica sería que la temperatura crítica sea superior a la temperatura de operación más alta. Esto nos garantizaría que el fluido no entre en un estado supercrítico durante el ciclo, lo que podría pues, complicar el diseño y la operación del sistema. Una temperatura crítica pues es la temperatura máxima a la cual un fluido puede existir como líquido. Pues otra característica sería que la presión de vapor sea superior a la presión atmosférica para temperaturas de operación más baja. Esto pues nos permite que el fluido permanezca en estado líquido a temperaturas más bajas, lo que facilita la condensación eh,
en el condensador, valga la redundancia. Pues por ya casi terminar las características, sería que su estado líquido sea a presión atmosférica y a temperatura ambiente. Esto es importante pues para garantizar que el fluido pueda ser almacenado y manipulado fácilmente cuando pues no esté en funcionamiento. Y por último, pues que el fluido sea asequible, estable, abundante, que no sea inflamable, que no sea explosivo, que no sea corrosivo, pues que no sea tóxico. Reuniendo pues estas características, nos da las características que son deseables para que un fluido de trabajo ideal, pues en el ciclo de Rankine, ya que garantiza la seguridad y la viabilidad económica pues, del sistema. Cabe resaltar que hasta el momento pues no hay un fluido que cumpla con estas características, que las reúna todas, por lo cual hasta el momento se sigue utilizando el agua en dicho, en dicho ciclo, pues ya que pues es abundante y gracias a la economía de esta pues hace que sea mucho más viable. Pues para qué se utiliza el ciclo de Rankine. Básicamente pues el ciclo de Rankine es utilizado para la generación de energía eléctrica pues, en plantas de energía termoeléctrica, como podría ser la termo de Paipa, el ejemplo más cercano que hay. En estas plantas pues el ciclo de Rankine se utiliza para convertir la energía térmica, que generalmente proviene de la combustión de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas natural, como ya lo había mencionado antes, en energía mecánica y pues finalmente que ésta sea convertida en energía eléctrica. Este proceso pues implica el uso de la turbina, como ya lo expliqué anteriormente, la cual es accionada por el vapor generado por el ciclo de Rankine, y la energía mecánica producida por dicha turbina se convierte en energía eléctrica en este generador. Y pues acá más o menos podemos ver cómo está el ciclo. Acá donde entra a la turbina y sale al condensador nuevamente, pasando todo este proceso pues para llegar por último al generador y pues ya convertirse en energía eléctrica. A continuación pues les voy a hablar un poco sobre el diagrama TS. Pues bueno, como ya sabemos, pues un diagrama TS nos representa temperatura y entropía. Pues como podemos ver, desde el punto 1 hasta el punto 2 se presenta un calentamiento isobárico. El proceso comienza acá en el punto 1, donde el fluido pues entra al sistema y pues se encuentra en estado líquido. Generalmente pues se utiliza el agua y, y pues acá sería donde inicia el ciclo. Pues luego el fluido se calienta, se iría calentando a una presión constante en el calentador o pues donde se realiza la combustión hasta alcanzar pues acá hasta el punto 2. Pues durante este proceso pues la temperatura y la entalpía del fluido aumenta, pero pues la entropía permanece constante. Y ya del punto 2 al punto 3 podemos ver que hay una expansión isoentrópica. Después del calentamiento del fluido, pues entra, ya es cuando entra la turbina y donde se expande adiabáticamente y de manera reversible. Durante esta expansión, la temperatura y la entropía del fluido disminuyen mientras se realiza el trabajo en la turbina. Eh, en la parte del punto 3 al 4 podemos ver que se presenta un enfriamiento isobárico. Pues el fluido ya se expandió, ya salió de la turbina y está entrando al condensador, pues donde se va a enfriar y a una presión constante. Durante este proceso, pues el vapor se condensa en líquido, pues liberando el calor, pues ya al medio ambiente. Y acá desde el punto 4 al punto 1, pues se representa una compresión isoentrópica, el líquido subenfriado o líquido saturado resultante, eh, que ya salió del condensador, se comprime adiabáticamente pues, en la bomba, como lo presenciamos en la imagen anterior que muestran las primeras diapositivas. Y pues durante esta compresión la presión y la temperatura del fluido aumentan, pero pues la entropía se mantiene constante. A continuación
les hablaré sobre el diagrama del ciclo PV. Como podemos observar, este es el diagrama PV, que sería presión versus volumen. Como podemos apreciar, desde el punto 1 al punto 2 hay un calentamiento isobárico. Pues este proceso inicial se inicia en el punto 1, pues con el fluido líquido a una presión y volumen iniciales. Luego el fluido se calienta a presión constante. Acá ya empieza cuando entra el calentador, cuando empieza a haber una combustión hasta llegar al punto 2. Durante este proceso pues el volumen del fluido va a aumentar obviamente debido al calentamiento, y pues mientras que la presión pues se va a mantener constante. Y ya acá del punto 2 al punto 3 presenciamos una expansión isentrópica. Pues después de que el fluido se calentó, se expandió adiabáticamente en la turbina, va disminuyendo tanto su presión pues, como su volumen. En el diagrama, acá en esta parte del diagrama, podemos presenciar que del punto 3 al punto 4 hay un enfriamiento isobárico. Pues el fluido ya está expandido, va saliendo de la turbina y pues va a entrar al condensador, donde pues se va a enfriar a una presión constante. Durante este proceso pues el fluido se va a volver nuevamente a convertir en un líquido, disminuyendo su volumen mientras la presión se mantiene constante. Acá al finalizar desde el punto 4 al punto 1, ya para darle fin al ciclo, podemos ver que hay una compresión isentrópica. Pues el líquido ya salió del condensador, ya eh, se va a comprimir adiabáticamente en la bomba, que pudimos apreciar en las primeras imágenes que presenté en las diapositivas, donde va a aumentar su presión y pues su volumen va a disminuir. Y pues esto ya le daría como fin a todo el ciclo de este diagrama. Voy a hablar un poco sobre los procesos ideales del ciclo Rankine. Bueno, acá pues más que todo es explicarle el funcionamiento y pues lo que pasa en cada proceso, digamos, en el punto del 1 al 2, lo que sucede del 2 al 3. Pues como podemos evidenciar, en el del 1 al 2 hay una compresión en la bomba. En este proceso, pues el líquido se bombea desde el condensador a alta presión y baja temperatura hasta la presión de la caldera. Como el líquido está en estado, bueno, como el fluido está en estado líquido, la energía requerida para la compresión pues es relativamente muy baja. Y podemos evidenciar que desde el punto 2 al 3 pues es donde se lleva a cabo el calentamiento en la caldera. Pues el líquido comprimido se calienta a presión constante en la caldera. Durante este proceso pues el líquido absorbe calor y se convierte en vapor seco y saturado. Su temperatura y la presión pues van a aumentar obviamente pues porque adquieren calor. Del punto 3 al 4 pues es donde se lleva a cabo la transformación de la energía térmica a energía mecánica. Esto mediante la expansión en la turbina. Pues el vapor de alta presión y alta temperatura se va expandiendo a través de la turbina, generando que haya movimiento, pues generando energía mecánica como resultado, que se utiliza para impulsar un generador eléctrico. Pues durante esta expansión la temperatura y la presión de vapor van disminuyendo y se produce el trabajo mecánico, que pues es el resultado de pasar de convertir pues el calor en trabajo mecánico. Y pues ya para reiniciar el ciclo nuevamente, prácticamente empezamos desde el 4 al 1, que es donde pues sale el vapor con una menor temperatura y llega al condensador. Y pues aquí ya se hace es como la condensación para reiniciar dicho ciclo, pues porque el vapor va a volver nuevamente a su estado líquido, pues va a enfriarse a una presión constante acá en el condensador. Pues como resultado el vapor se condensa y pues vuelve a su estado original, que pues será el líquido. Pues va liberando calor y se va a disipar en el medio ambiente. Aunque el calor que libera acá también puede ser utilizado para calentar, pues acá en la caldera, el fluido que va siendo bombeado desde acá, desde la bomba. A continuación tenemos el ciclo Rankine con recalentamiento. Pues básicamente pues va a ser el mismo ciclo, eh,
que ya le he venido, del cual ya les he venido hablando, solo que en esta parte va a implicar un poco más, va a tener un poco más de eficiencia gracias a que el sobrecalentamiento que tiene hace que el vapor se va a expandir mucho mejor en la turbina y pues esto va a ser aprovechado hasta cuando comience su condensación. Pues este proceso mejora la eficiencia del ciclo a permitir una expansión más completa del vapor y pues reducir pérdidas por la condensación en las turbinas. Básicamente es agregar una turbina como pues vemos acá, que hay una turbina de alta presión, que es donde ingresa el vapor de alta presión, y acá ya cuando está empezando la condensación, el vapor va a empezar a trabajar con una turbina que requiere una menor cantidad de energía mecánica, pero pues igualmente va a ser utilizado. Y pues acá ya vuelve y repite el mismo ciclo. Pues acá podemos ver el diagrama TS de este proceso con mayor eficiencia. Bueno, a continuación pues tenemos esta pregunta de si realmente el ciclo de Rankine es importante. Pues para mí es de suma importancia en la ingeniería y pues en la generación de energía eléctrica por varias razones, pues por su eficiencia energética, por su flexibilidad en combustibles, pues la aplicabilidad en distintas escalas y la compatibilidad con tecnologías de captura de carbono, digamos la implementación de tecnologías de captura de carbono y almacenamiento CSS, que es más factible en plantas de energía basadas en el ciclo de Rankine, lo que contribuye a una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. También pues tiene cierta estabilidad y confiabilidad. Pues, las plantas de energía basadas en este ciclo suelen ser sistemas pues más constantes, más establecidos, más maduros, lo que garantiza una estabilidad y una confiabilidad en la generación de dicha energía. Pues prácticamente eh, el ciclo de Rankine es fundamental en la generación de energía eléctrica, pues ya como se ha demostrado a lo largo del tiempo en la historia de la humanidad, pues da su importancia y su versatilidad, eh, sigue siendo una parte integral del panorama energético global. Aplicaciones en la vida real del ciclo de Rankine. Pues como ya venimos hablando prácticamente durante todo el video, la generación de energía eléctrica es una de sus principales aplicaciones. Pues ya sabemos que es utilizado para convertir energía térmica o calor en energía mecánica y dicha energía mecánica después convertirla en energía eléctrica. Pues también puede ser utilizada en procesos industriales, pues con el mismo fin de generar energía eléctrica aprovechando pues el calor residual y generar vapor y energía eléctrica nuevamente, pues para poder tener eh, disminución en los costos de dichas empresas o dichos procesos industriales. También puede ser utilizada para la propulsión naval, pues digamos buques de guerra, la gran mayoría de barcos de la época pasada pues eran impulsados por este proceso. También podía ser utilizada para impulsar los trenes a vapor que tenían como un pequeño ciclo de Rankine y pues aprovechan el calor y el vapor generado para poder tener su desplazamiento. Aunque en el momento pues ya está siendo reemplazado por motores como son los diésel o los motores eléctricos, que pues que tienen ya una función mucho más compleja. Bueno, para hablar un poco más sobre este ciclo podemos tocar sus ventajas y sus desventajas. Digamos que una de las ventajas que tiene es la eficiencia, que es altamente eficiente en la conversión de calor en trabajo mecánico, lo hace ideal para la generación de energía eléctrica. Otra ventaja que podríamos tocar sería la flexibilidad en combustibles, que puede ser alimentado por una variedad de fuentes de calor, desde combustibles fósiles hasta energía solar, energía nuclear, lo que lo hace adaptable a diferentes condiciones y pues
a los recursos que estén disponibles. Pues otra ventaja podría ser la aplicabilidad en distintas escalas, pues se puede implementar en una amplia gama de capacidades, digamos desde pequeñas instalaciones de cogeneración hasta grandes centrales eléctricas. Otra ventaja fácilmente podría ser la compatibilidad con la CSS. Esta compatibilidad con tecnologías que capturan carbono y lo almacenan, lo que contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. También podemos tomar como una ventaja su estabilidad y confiabilidad. Pues básicamente las plantas basadas en este ciclo de Rankine suelen ser sistemas bien establecidos que garantizan una estabilidad y confiabilidad en la generación de energía eléctrica. Como desventajas podríamos tener que el consumo del agua, ya que requiere grandes cantidades de agua pues para la operación del ciclo, lo que puede pues plantear problemas en áreas con escasez de agua o donde pues se enfrente restricciones ambientales, o como en el momento que hay una gran escasez de agua y pues digamos tipo Bogotá que necesita agua, pues no sería como justificable tener tanta agua almacenada para generar energía de esta forma cuando hay gente que la necesita. Otra desventaja podría ser pues las emisiones de gases de efecto invernadero. Pues, las plantas con este ciclo son basadas en combustibles fósiles y estos combustibles al tener combustión pues emiten gases de efecto invernadero contribuyendo negativamente al cambio climático. A menos que se implementen pues nuevas tecnologías de captura y almacenamiento de carbono como lo son las CCS, pues esto sería un punto negativo en el ciclo de Rankine. Eh, Otra desventaja pues podría ser la demora en el tiempo del arranque, pues puede requerir un tiempo significativo para arrancar y alcanzar la plena capacidad de generación, pues lo que puede limitar su capacidad pues para responder rápidamente a las fluctuaciones de la demanda de energía, no tanto como podría hacerlo en una represa que pues se hace a una gran mayor escala y pues sus, sus resultados son mucho mayores en poco tiempo. Digamos, el costo de capital de la instalación también es una desventaja grande, pues porque la construcción de las plantas del ciclo de Rankine pueden requerir una inversión inicial considerable pues en infraestructura y equipos, pues lo que puede limitar su viabilidad en algunas regiones o proyectos. Pero en general, pues a pesar de las ventajas y las desventajas, este ciclo pues sigue siendo una tecnología fundamental pues, en la generación de energía eléctrica y pues desempeña un papel esencial en el suministro de energía pues, a nivel mundial. Aunque pues ya están implementando nuevas tecnologías y tratando de sacar pues, nuevos ciclos para hacer mucho más fácil que este proceso para convertir varias energías como podría ser el calor o otras que existen, digamos, la utilización de paneles solares que ya puede reemplazar fácilmente a este ciclo. Pues la optimización del ciclo de Rankine pues, es un área importante de investigación y desarrollo de la ingeniería de potencia. Pues esto es con el objetivo de mejorar la eficiencia y el rendimiento de las plantas de energía térmica. Pues acá les voy a dar como una de las pequeñas estrategias que están utilizando para optimizar el ciclo de Rankine. Pues en el diseño de sus componentes pues sería mejorar la eficiencia de la caldera. Se puede implementar pues con tecnologías avanzadas de combustión y de transferencias de calor pues para aumentar la eficiencia y mayor generación de vapor. Otra cosa podría ser pues el aumento de la temperatura y la presión del vapor. Al incrementar la temperatura y pues la presión del vapor va a haber una mayor eficiencia en la generación de energía mecánica, pues cuando ya entre a la parte de donde se convierte la energía térmica a energía mecánica. Eh, También otra sería la recuperación del calor residual. Se pueden instalar intercambiadores de calor para recuperar el calor residual del vapor pues, del escape de la turbina y utilizarlo pues para precalentar el agua de alimentación de la caldera, pues para que sea mucho más eficiente dicho proceso. Pues
Otro también podría ser la optimización para la expansión en la turbina. Pues se puede utilizar turbinas de alta eficiencia y diseñar pues la expansión del vapor en la turbina de una manera óptima. Pues esto lo pudimos ver cuando eh, vimos la parte de el ciclo de Rankine con recalentamiento, que le agregaron una turbina y pues esto aumentó la eficiencia del ciclo. También podemos utilizar ciclos de regeneración, pues estos ciclos pueden mejorar la eficiencia utilizando el calor residual, pues de- para precalentar la alimentación de la caldera. También pues implementar nuevas tecnologías de capturas de carbono, como ya lo había mencionado antes, como lo son las CSS, pues para evitar los efectos invernaderos. Pues prácticamente estas son algunas de las estrategias que están utilizando ahora pues para optimizar este ciclo. Como último punto pues vamos a tocar un poco sobre la eficiencia de de dicho ciclo. La eficiencia térmica del ciclo de Rankine pues depende de la diferencia de temperatura entre la fuente de calor y pues el sumidero de calor. Cuanto mayor sea la diferencia, mayor será la eficiencia. A esto pues llegamos donde decimos que si el vapor está a una mayor temperatura y tiene una mayor presión, pues obviamente en la turbina va a ser mucho mayor la energía mecánica que se va a generar. Podemos optimizar los parámetros de como la presión y la temperatura del vapor a la entrada de la turbina. Pues esto es lo mismo que estamos hablando de la eficiencia térmica y pues como remediar las pérdidas de energía a lo largo del proceso, como en la bomba o la turbina se reduce la temperatura, ahí va a haber una pequeña pérdida de energía, pues lo que es importante minimizar este tipo de pérdidas. Y también con ciclos regenerativos, pues podríamos agregar precalentadores utilizando la misma energía que se pierde en el condensador para que vaya precalentando anteriormente este fluido y pues así sea mucho más eficiente este ciclo. Así podríamos aprovechar el calor residual también. Bueno, para terminar de complementar un poco la eficiencia del ciclo de Rankine, pues se refiere a la capacidad del ciclo para convertir el calor recibido en trabajo útil. Pues esta eficiencia se expresa como la relación entre el trabajo útil producido y el calor absorbido por el ciclo. La eficiencia del ciclo de Rankine puede variar dependiendo de varios factores, como pues lo son la temperatura y la presión del vapor, así como las pérdidas de calor y fricción de los componentes de dicho ciclo. La eficiencia térmica del ciclo de Rankine pues se puede calcular como la eficiencia de Carnot. Pues esto lo podemos evidenciar acá en esta imagen que me aparece acá, que me hizo falta incluir las diapositivas, donde eta pues es la eficiencia térmica del ciclo expresada como un valor entre 0 y 1. T baja pues sería la temperatura mínima, todo esto dado en Kelvin, y T alta pues sería la temperatura máxima del ciclo. Pues esta fórmula se basa prácticamente en el ciclo de Carnot, que representa un ciclo termodinámico ideal y establece el límite máximo de eficiencia para cualquier ciclo potencial que opere entre dos fuentes de calor a diferentes temperaturas. Pero pues sin embargo en las plantas de energía basadas en el ciclo de Rankine rara vez se alcanza una eficiencia de Carnot debido a la gran cantidad de pérdidas de calor que hay. Y pues básicamente eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo y por su atención prestada.